hermanos, es una bendición estar nuevamente con ustedes en otro estudio bíblico. Por favor, si es tan amable y me sigue en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a leer del 1 al 14. Génesis 22, del 1 al 14. Hoy vamos a continuar con la tercera enseñanza de la serie Dejando un Legado. Y la enseñanza número 3 que trajimos para este día es un legado de fe, ¿sí? Primero vimos construyendo un legado. Hoy vamos a traer un legado de fe, porque la enseñanza número 2 fue un legado de esperanza, ¿sí? Ahí vimos a Samuel y a Ana dejándonos ese legado tan importante en la vida de cada creyente, en la vida de cada hijo de Dios. Y hoy vamos a ver uno de los legados más importantes en la historia bíblica, y es un legado de fe. Síganme en la lectura, por favor, en Génesis 22, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Quién lo probó? Subraya ahí, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, o Jehová diré. ¿Sí? Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, para poder recibir y poder enseñar esta palabra, Padre. Ayúdanos, queremos ser edificados a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder predicarla de acuerdo al Espíritu Santo y a como ha sido salida de tu corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como le iba diciendo, vamos a la tercera enseñanza. Es un legado de fe. Ya leímos la historia. Esto es una de las historias más impresionantes de la palabra del Señor, de la Biblia, pero que trae mucha enseñanza, ¿sí? Ahora, muchas veces se presentan circunstancias en nuestras vidas y situaciones que van a demandar decisiones de cada uno de nosotros, pero decisiones trascendentales, ¿sí? Van a demandar entregas completas de lo que nosotros somos, ¿sí? Y sobre todo va a demandar algo que es muy importante en el Hijo de Dios,
y es fidelidad al propósito de Dios. Para Dios todo es un propósito. Todo lo que Dios hace es por un propósito, ¿sí? Ahora, este que acabamos de leer es uno de los episodios más importantes en la vida del patriarca Abraham, ¿sí? Y fíjense, esto es algo importante y tome conciencia de lo que voy a hablar ahora, que esta es la acción humana que más se acerca en imitación a lo que Dios hizo con su único hijo, con su hijo unigénito en la cruz del Calvario, ¿sí? Lo que hizo Dios a través de Abraham e Isaac, ¿sí? Era una imitación de lo que iba a venir a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, dada por el Padre Celestial, ¿sí? Ahora, fue tremenda prueba lo que el Señor le envió a Abraham, ¿sí? Ahora, antes de continuar, quiero que tome bien en claro qué cosa es una prueba. Una prueba, según el pensamiento bíblico, ¿sí?, es una demanda o una experiencia que Dios asigna al creyente con el propósito de fortalecer y madurar su fe. Y hoy muchos no quieren pruebas, pero mira, para lo que una prueba, según bíblicamente, lo que es para el creyente, lo vuelvo a repetir, es una demanda o una experiencia que Dios asigna. ¿Quién lo asigna? Dios asigna al creyente con el propósito de fortalecer y madurar su fe, ¿sí? Ahora, la más grande prueba de fe que Dios haya puesto a una persona humana, a un humano, fue esta que estamos estudiando hoy. Esta petición que le hizo Dios a Abraham de sacrificar a su único hijo, Isaac, ¿sí? Recuerden que todo el sueño de Abraham y Sara estaba centrado en tener un hijo, pero Sara era estéril y ya eran avanzados en edad, y la esperanza de Abraham de tener un hijo y de Sara ya se había muerto, pero se le apareció el Señor y le dijo que le dijera a Sara que iba a tener un hijo. Es más, Sara hasta se rió y le dijo: ¿de qué se ríe Sara? ¿Sí? Todos saben esa historia, léanla, está ahí. Ahora, como le iba diciendo, todo sueño de Abraham como un hombre, ser humano, estaba acumulados en tener ese hijo de la promesa, que era Isaac, ¿sí? Ahora, voy a hacer una pregunta acá. ¿Cómo era posible que Dios le haya pedido a alguien tan fiel a él este pedido tan exigente y tan difícil para muchos? ¿Sí? Es más, otra pregunta. ¿No era por medio de Isaac que Dios iba a cumplir su promesa de darle una gran descendencia a Abraham? ¿Sí? Era por medio de Isaac. Tremenda. Pónganse a analizar si está teniendo pruebas, si hay algo que tiene que entregarle a Dios, porque aún Abraham, que era un hombre tan fiel a Dios, Dios le pidió lo que más Abraham deseaba en su vida. Le pidió su hijo. Ahora, ojo acá, muy importante esto, ¿ok? Tanto Abraham como Isaac conocían bien esta práctica de hacer sacrificios a Dios, ¿sí? La evidencia bíblica, sin embargo, indica que la obediencia de Abraham, escuchen, no se debió a la imitación de una práctica o requisito cultural. En ese tiempo, ese pueblo sacrificaba a Dios los primogénitos, el animal, todas esas cosas eran sacrificios, aún sacrificios humanos se practicaban en aquellos tiempos, ¿sí? Ahora, para él, para Abraham y para Isaac y para todos los habitantes de ese tiempo, era algo normal hacerle sacrificios a Dios, ¿ok? Ahora, la obediencia
de Abraham no se debió, escucha bien esto, a la imitación de una práctica, o a algún requisito cultural, o a alguna de las, como dicen ahora, mi abuelita me dijo, no, ¿sí? Ni tampoco, escuche esto, se debió a ningún motivo de manipular a Dios para obtener favores ventajosos para él. No como ahora que escucho enseñanzas y cosas que podemos provocar a Dios, que podemos... No. Dios es soberano, a Dios tú no lo vas a provocar, a Dios... No. Nosotros somos los que tenemos que obedecer a Dios, como hizo Abraham. ¿Sí? No es de que porque tú hagas algo, Dios te tiene que dar algo. Dios no te tiene que dar nada. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Dios es soberano, Dios es Dios. ¿Qué tú le vas a decir a Dios que Él tiene que hacer? ¿Verdad? ¿Quién tú eres para decirle a Dios? Tú tienes que hacer esto, porque si yo te hago esto, tú me tienes que dar aquello. Porque no. Dios es soberano. ¿Sí? A Dios tú no lo puedes comprar, a Dios tú no lo puedes provocar, a Dios tú no lo puedes hacer nada de esas cosas que se están diciendo por ahí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo que Abraham obedeciera a la palabra de Dios? Su temor a Dios fue lo que lo hizo. Su obediencia incondicional al Dios que él había puesto toda su fe. ¿Sí? Entonces no era provocado para buscar algo ventajoso, no, que ventajoso iba a dar si iba a dar su hijo, ¿verdad? Era la obediencia, el temor a Dios, lo que hizo que el patriarca Abraham siempre dijera, heme aquí. Esa palabra heme aquí solamente la utilizaban los hijos de Dios, los que conocían a Dios, los que eran obedientes a Dios. ¿Sí? Ahora, los pasos tomados por Abraham confirman la obediencia exacta, voluntaria y persistente que él tenía. Era una obediencia exacta. Cuando Dios decía, él, ahora lo vamos a ver, él salía corriendo. Era voluntaria, no era de que si tú me das un cabrito yo te doy, no, voluntario, ¿sí? No te cobro nada, yo soy el que tengo que someterme a ti, tú no te tienes que someter a mí. Y confirmó también la persistencia de Abraham, ¿sí? Por eso, apunte esto, detrás de la obediencia viene la fidelidad y el amor a Dios. ¿Sí? Detrás de la obediencia que Abraham tuvo, ahí vino entonces la fidelidad y el amor que Abraham tenía hacia Dios. ¿Le dice amén? Entonces, ojo, cuidado con lo que se está predicando. ¿Sí? Nosotros no le debemos nada, Dios no nos debe nada a nosotros. ¿Sí? Todo es por gracia, no es por obra. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te dé nada. ¿Sí? Dios es soberano, Él es el rey. Tú no, tú sí tienes que vivir bajo la obediencia a Él, pero sin pedirle nada a cambio al Señor. ¿Sí? Ahora, Abraham no cuestionó la orden del Señor. ¿Qué hizo él? Muy de mañana se levantó para cumplirla. No esperó por la tarde, ni como se hacen ahora los cristianos, ¿sí? Que Dios dice algo y dice, deja ver si la semana que viene o cuando me sienta bien. ¿Sí? No. De mañana se levantó, dice la palabra, que ahora la vamos a ver, para cumplirla, rápidamente. En la mente y el corazón de Abraham, lo único que había era obedecer a Dios. Eso era más importante que sus propios sentimientos o sueños. ¿Sí? ¿Es así en tu vida? ¿Es Dios lo más importante en tu vida? ¿O son tus pensamientos, son tus sueños, son tus... ¿Sí? Abraham confió en que Dios iba a cumplir su promesa, aún si Isaac muriera. ¿Sí? Aún si Isaac no estaba, él sabía que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Cómo? No sé. Él confiaba, obedecía y hacía las cosas que decía el Señor. ¿Sí? Por eso nuestra fe en el plan y programa de Dios puede ser expuesta a semejantes pruebas, y la pregunta de fondo es, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios? Pídanos lo que nos pida. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre eso, porque hay que tener fe para creerle al Señor. Pero escucha esto, el temor es la actitud propia y correcta del hombre hacia Dios.
no es provocándolo, no es exigiéndole, no es diciéndole, no, es con temor, con la obediencia, con el amor a Él, en que te dé o no te dé, tú lo sigues amando. ¿Sí? El temor va a implicar reverencia a Dios. Dios va a tener la prioridad en todo, en tu vida. Cuando tú tienes temor a Dios, tú te sometes totalmente a Dios. Y esa actitud es la que guía a uno a no desobedecer y a no ofender a Dios en nada. Cuidado y ojo con lo que se está predicando y con lo que en realidad dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero bueno, vamos al tema. Esto fue una breve introducción de lo que vamos a estudiar y de cómo Dios o Abraham se sometió a la prueba, fue obediente, tuvo temor del Señor y el Señor se glorificó. Pero bueno, vamos a desglosarlo ahora, este tema del legado de fe. Hoy, como le iba diciendo, vamos a estudiar a uno de los hombres de Dios más relevantes para el cristianismo, ¿sí? Y cómo Él nos dejó a cada uno de nosotros un legado. Que este legado para muchos es uno de los más importantes, y es el legado de la fe. ¿Sí? Ahora, ¿por qué decimos que el legado de la fe es uno de los más importantes? Bueno, está respaldado bíblicamente. Por ejemplo, Hebreos 11:6, que dice un versículo que se lo conocen muchos: pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Y después dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay y que es galardonador ¿de qué? De los que le buscan. Entonces, ¿es importante la fe o no? Claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. ¿Sí? La semana pasada vimos la esperanza, pues vamos a ver la fe. ¿Sí? Ahora, esto nos va a explicar el por qué es necesario tener nuestra fe ejercitada. Si tú no tienes tu fe ejercitada, tú no sabes cuándo te va a venir la prueba. Mira, Abraham nunca pensó que Dios le iba a pedir a su hijo, pero tenía que tener la fe ejercitada para poder afrontar esta prueba que Dios le estaba poniendo. ¿Sí? Ahora, Génesis 22 es una muestra de eso, la historia del padre de la fe. Eso es una de las historias más bonitas, pero que son de las historias que más nos enseñan, ¿sí? Con referencia a cómo debemos de vivir la vida cristiana. ¿Sí? Ahora, iba diciendo que la fe es necesaria. Hizo para que la fe de Abraham fuera ejercitada, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, según este versículo o este capítulo 22, aquí vamos a ver tres etapas que pasó Abraham con la prueba de pedirle a Isaac su hijo. Número uno, Abraham tuvo la fe probada. Abraham fue probado por Dios. ¿Sí? Dios lo probó a él. Después viene la fe demostrada, que significa que Abraham demostró tener fe en Dios. Y después viene la fe multiplicada, y ahí viene lo que es el legado. ¿Por qué? Porque la misma fe que tuvo el padre Abraham, después se la dio a Isaac, su hijo, y lo vamos a ver. Entonces viene la fe probada, la fe demostrada y la fe multiplicada. ¿Sí? Vamos a estudiar esto. Número uno, la fe probada. Génesis 22, del 1 al 3, y después puede leer del 7 al 10, léalo en su casa. Nosotros vamos a desglosar esto ahora. Por ejemplo, el versículo 1 de Génesis 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Sí, Señor, aquí estoy. Es muy importante. Solamente el que decía heme aquí era porque conocía la voz de su Dios. ¿Sí? No todos decían heme aquí. ¿Sí? Toda persona que Dios llamó hijo de él, profeta, heme aquí, le decía. Heme aquí. Escuchaba la voz de Dios. Sabía quién era Dios. ¿Sí? Ahora, Abraham
caldeos, ¿verdad? Y a través de muchos años, Abraham había aprendido a confiar en Dios. Muchos años. Abraham ya había aprendido a tener toda su confianza en Dios. Ahora, siempre su deseo más grande, como dijimos al principio en la introducción, fue tener un hijo, ¿sí? Y entonces ya después de anciano, se le concedió la petición. Dios le concede la petición, ¿sí? Ahora, ya Abraham tenía 100 años de edad, ¿sí? Ya Abraham era un hombre de 100 años. En Génesis 21:5 lo dice específicamente así, ¿verdad? Por ejemplo, te lo voy a leer para que no... 21:5, mira lo que dice el Señor. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, ¿qué? Su hijo. Entonces, ya tenía 100 años de edad. Pero a los 110 años tuvo la primera prueba más grande que todo padre no desearía tener. 110 años por ahí andábamos, ¿sí? Más o menos, ¿sí? La prueba más grande que todo padre nunca desearía tener, ¿sí? Pero su fe tenía que ser probada. Ay, yo creo en Dios. Ay, Dios es lo máximo para mí. Ay, pero cuando viene una pequeña pruebita, desertamos, maldecimos, nos quejamos, nos vamos. Entonces la fe tiene que ser probada, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿para qué es probada la fe? ¿Sí? Esto es muy importante. Bueno, Dios, vamos a seguir con el ejemplo de Abraham, probó a Abraham, no para ni molestarlo, no para hacerlo tropezar, no para decirle, tú ves, tu fe tú no sirves, te falta fe, no. ¿Sí? Siempre que viene una prueba a tu vida, es para probar tu fe, es para desarrollar tu carácter, para desarrollar tu obediencia. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? A través de las dificultades y a través de las pruebas, ¿verdad? Es la manera que tiene Dios para probar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, siempre que tú seas y tú digas que eres un hijo de Dios, si tú no has pasado pruebas, recibe a Cristo, ¿verdad? Ay, es que Dios no manda la prueba. No, Dios manda la prueba muchas veces y otras veces la permite. ¿Ok? Aquí el diablo no puede hacer nada si Dios soberano no lo permite. Así que ¿cómo tú vas a probar a Dios y vas a comprometer a Dios a hacer algo porque tú quieres? No, ¿verdad? La prueba es ¿para qué? Para desarrollar nuestro carácter y nuestra obediencia, para ver si de verdad somos o no somos, ¿verdad? Entonces, el versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! Ojo acá, estudiando esto, estuve estudiando más profundo. ¿Sabe qué está? Recuerden que el sacrificio o la prueba que le mandó Dios a Abraham sobre Isaac iba a reflejar en el futuro la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Cristo dónde murió? En Jerusalén. Bueno, ¿sabías que la tierra o el monte de Moriah es en Jerusalén, donde mismo Cristo fue crucificado? ¿Sí? Dios lo tiene todo bajo control. Dios no se le va a una. Donde mismo iban a sacrificar a Isaac, en el monte de Moriah, fue donde después fue crucificado Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Fíjense. ¿Sí? Por eso Isaac, Dios no permitió que él muriera. Después lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora, Abraham, como dijimos al principio, ya él había ofrecido sacrificios anteriormente a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Génesis
15, del 7 al 10, mira lo que dice. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte por heredad esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Está hablando Abraham. Y le dijo, Dios, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. ¿Ya ven? Hacía sacrificios a Dios. Esa era la vida en ese momento. Acuérdense que no había llegado Jesucristo, no existía en ese momento como hombre, ¿verdad? Ahora, volvamos a la historia que estamos teniendo lugar hoy. Pongamos a pensar esto. ¿Cuántos de nosotros, ahora pónganse a pensar esto, cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar a un hijo de nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto tú estás dispuesto a sacrificar un hijo tuyo? ¿Que tú estás dispuesto a que maten a un hijo tuyo? ¿Te imaginas que te digan, tienes que sacrificar a un hijo tuyo? La pregunta es, ¿lo harías? No me responda rápido, no me responda a mí, pero analice esto. Ahora, piensa entonces por un ratito cómo se sintió Abraham cuando escuchó que el Dios que él adoraba, que el Dios que él le puso toda su fe, le dijera, tienes que darme a tu hijo. ¿Verdad? Qué tremendo. Por ejemplo, acuérdense que Abraham ya había tenido un hijo, pero no era el hijo de la promesa, era Ismael, que había tenido con la sierva, ¿verdad? Entonces Dios le dijo que tenía que dejar ir a Ismael hacia el desierto, pero ya Abraham no tenía a Ismael con él, ¿verdad? Era un hijo, aunque Abraham lo amaba como un hijo, pero no era el hijo de la promesa, y él obediente tuvo, como le dijo Dios, escucha a tu sierva Sara, a tu esposa Sara, ¿verdad? Para que sacara a Ismael del campamento y lo enviara junto con su mamá al desierto. ¿Sí? Ahora, imagínate cuando esto pasó, ya Ismael no estaba con él, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ponte en esta situación. Hoy es muy común que las madres tengan 3, 4 hijos. Algunas que buscan la ayuda de los gobiernos tienen hasta 5, 6, 7, 10. ¿Verdad? Pero normalmente una familia se compone como de 3 hijos. Normalmente se compone de 3 hijos. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Si por lo menos Abraham hubiera tenido 3 hijos, bueno, no es fácil perder un hijo, pero la pérdida de uno, los otros 2 la van compensando, ¿verdad? Es difícil, pero, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo que tú seas hijo único y que te vayas y cómo quedaron tus padres. ¿Verdad? Analiza cómo estaba Abraham cuando le dijeron eso. ¿Sí? El hijo que más deseó, le dijeron, dámelo, sin tener a otros, para llenar ese vacío. Claro, ese vacío no se llena fácilmente, solo Dios nos puede llenar esos vacíos que nos dejan los familiares cuando mueren. ¿Sí? Ahora, en Génesis 21, analice lo que le acabé de decir, si estás dispuesto. En Génesis 21, 10 al 12 dice la palabra. Aquí viene cuando Abraham tuvo que apartar a Ismael. Por eso él cuando le pide a Isaac, él ya no tenía más nadie para llenar ese vacío. ¿Sí? Entonces, dice Génesis 21 del 10 al 12, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Sí? Digo, wow, ese es mi hijo también. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva,
en todo lo que te dijere Sara, maridos, hay veces no, la mayoría de las veces tienes que escuchar a tu esposa también. Dios usa a tu esposa también, ¿sí? La mujer no es un monigote y tú, no, Dios usa a las esposas para hablarnos muchas veces, ¿sí? No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada, ¿qué? Descendencia. Ahí está la promesa, descendencia en Isaac, ¿sí? Ahora, ¿pensaste lo que te dije? Ponte a analizar cómo se sintió Abraham cuando le dijeron, dame a ese, y ya no tenía más nadie. El otro ya estaba en el desierto con la madre, ¿sí? Ahora, otra pregunta que te voy a hacer para que medites. ¿Qué te pediría Dios a ti para probar tu fe? ¿Te has puesto a analizar? ¿Qué te pediría Dios a ti para probar tu fe? Actualmente yo creo que ya no es tan difícil que te pidan un hijo. Hay muchos que ponen hasta sus esperanzas en las cosas materiales. Son más importantes las fortunas y las cosas que hasta matan a la gente. Bueno, se está mirando en la televisión. Hijos matan a los padres por quedarse con el dinero. Padres violan a los hijos, violan a las hijas, o las matan o permiten que las secuestren por dinero. Pero yo te pregunto a ti, hijo de Dios, ¿qué te pediría Dios a ti para probar tu fe? Analiza, ahí tienes toda la noche para meditar sobre eso. Ahora, sigamos, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, ahí, la obediencia, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó muy de mañana y hoy llegan tarde a la iglesia, pero no quieren levantarse. Sigamos. La pregunta aquí está. Acuérdense que les dije que Dios mandó que sacrificaran a Isaac en el monte Moriah, en Jerusalén, en la actual, en el tiempo de Jesús, ¿sí? Pero Abraham salió de Ur de los Caldeos, viviendo al sur de Judá, que son lugares que están bien retirados. Dice que se supone que es un viaje como de 3 días en asno o a pie, caminando, ¿sí? Ahora, otra pregunta. ¿Qué usted cree que estaría pensando Abraham mientras caminaba de Judá al monte Moriah? ¿Sí? Póngase en donde usted vive, que tenga que recorrer un tramo de 3 días a pie. Oye, pero está lejos. En ese tiempo no había carros, ni aviones, ni había que caminar. ¿Sí? Ahora, ¿qué tú crees, o qué usted cree que estaría pensando Abraham en 3 días de camino, junto a su hijo y con todas las cosas para sacrificarlo? ¿Sí? Yo me imagino que Abraham, en esos 3 días, también por su cabeza, digo yo no sé, le pudo haber pasado como hacen muchos ahora. Yo mejor deserto, yo mejor miro para atrás, yo mejor me voy, ¿qué ustedes creen? Eso es mucho tiempo para pensar. ¿Sí? No, dice Abraham, no, mira, yo mejor miro para Ur de los Caldeos, para allá para Judá, donde yo estaba, ¿verdad? Y ya me quito de arriba esto y no obedezco al Señor. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la enseñanza? El legado de la fe. ¿Sí? ¿Qué nos enseñó? Que aunque tuvo seguro todos esos pensamientos y todas esas cosas en su mente, Abraham obedeció. A pesar de lo difícil que Dios le había pedido,
Obedeció, pero no obedeció cuando él quiso, obedeció al momento, inmediatamente, sin titubear. Oye, apúrate que hay que ir para la iglesia. Ay, pero de nuevo. Oye, hay que orar hoy, pero a las 5 de la mañana. Sin titubear, le pidió lo que más quería Abraham. Y sin titubear, inmediatamente obedeció. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. Si titubeamos, nunca vas a obedecer el mandato. ¿Por qué? Porque entonces tu fe va a ser provocada por emociones. ¿Sí? Si lo siento, si me siento bien, si yo lo creo, yo creo que está muy dura la prueba que me pidió Dios, pero ¿cómo Dios me va a hacer esto? La fe no es por emociones. La fe es por perseverar en la prueba, por creerle a Dios, por tener fe, por tener esperanza, aún de lo duro de la prueba. Es decir, yo sé quién es Dios, yo creo que mi Dios algo va a hacer. Y muchas veces no lo hace, pero sigo creyendo en Dios. ¿Sí? Job, ¿qué le dijo a la mujer? La mujer, ¿qué le dijo? Muérete. Ya, no sigas. Después que todo lo que te ha hecho Dios, tú sigues ahí, perseverando. ¿Qué le dijo? Ah, pero nada más vamos a alabar a Dios en las cosas buenas. No. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Sí? Vamos a alabar en las buenas, pero también hay que alabar en las malas. ¿Cuántos están dispuestos? Versículos 7 y 9. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Mira esto, ya estando ahí. Y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y el niño le dijo, Isaac le dijo, he aquí el fuego y la leña. El fuego y la leña la llevaba Isaac. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, imagínense, el niño diciéndole eso a Abraham en ese momento. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué usted diría? Si usted cuando tiene a su niño enfermo en la cama, no duerme, y todo es un tormento. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban después, dice, juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham, imagínate, 3 días de camino, pensando. Después viene el niño y le dice, pero padre, está la leña, está el fuego, pero ¿y dónde está el cordero? Imagínense, sabiendo el padre que el cordero era, el cordero era él. Él era el sacrificio que había que hacer. Y con todo eso llegaron al lugar, versículo 9, y se puso Abraham a preparar el altar. Tú aquí, tú allá, ramitas por aquí, el fuego, esto, lo otro. Y después, lo más duro, cargar a su hijo, ponerlo ahí y atarlo. Versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y después dice, y ató a Isaac su hijo. Tuvo que atarlo. Y lo puso sobre la leña. Yo no sé a ustedes, pero yo estoy seguro que el corazón de Abraham en ese momento se quebrantó al oír al hijo preguntar, ¿y dónde está el cordero? Y después cuando tuvo que atarlo, se quebrantó más todavía. Ya Abraham no tenía corazón. Pónganse a analizar eso, padres. Después dice que no se supo si el muchacho dijo algo más o no. Me imagino que debe haber dicho algo, pero no lo dice la Escritura.
Pero lo que sí te aseguro es que mientras Abraham lo cargaba, lo ataba y lo ponía ahí, el niño lo tenía que estar mirando cara a cara. ¿Te imaginas que tú le estés haciendo algo a tu hijo? Esos hombres que violan a sus hijos y sus hijos lo miran cara a cara, ¿cómo es posible? Imagínate a Abraham que iba a sacrificar a Isaac. Isaac mirándolo a los ojos. Pero padre, sin hablar, ya las miradas hablan más. Diciendo, pero ¿qué tú estás haciendo, padre? ¿Tú me vas a matar? Yo te digo, Abraham ya ahí no tenía corazón para nada. Me imagino que debe haber estado, que para qué, pero su fe, su obediencia, su confianza, su temor de Dios, lo mantenía, y lo mantenía haciéndolo, lo mantenía. ¿Sí? Apunta a esto. La mejor obediencia es la que demanda un gran costo. Por eso muchos hijos actualmente no valoran lo que tienen en la casa, no valoran a sus padres, no valoran el sacrificio. ¿Por qué? Porque no les cuesta. Oye, apaga la luz, hay que apagarla, qué luces. No les cuesta. Yo quiero el tenis último modelo, yo quiero el shirt último modelo, yo quiero los pantalones último modelo, quiero un tablet, quiero esto, quiero lo otro. No les interesa. ¿Por qué? Porque no les cuesta, no trabajan para subsistir, para ellos mismos costear sus cosas. Los padres son los que trabajan muchas veces, ¿sí?, para costear a sus hijos las cosas. Pero la mejor obediencia demanda un gran costo. Cuando tus hijos se vayan de su casa, de tu casa, ellos van a empezar a ver que necesitan depender de Dios, necesitan ahorrar, necesitan ser buenos mayordomos. ¿Por qué? Porque ya no tienen a mami y a papi ¿verdad? Por eso muchos hijos ya mayores de edad no se quieren ir ni de la casa. ¿Sabes por qué? Porque en su casa, como en su casa hay paz, en su casa hay armonía, hay gozo, hay amor, pues se acostumbran tanto a eso que ya después no se quieren ir, ¿no? Y lo que hay es que darle de puntapié para que se vayan, ¿verdad? No se quieren ir, se sienten tan bien en casa de sus padres, ¿verdad?, que no se quieren ir. ¿Sí? Pero mira lo que dice el versículo 10. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo. Imagínense. Isaac acostadito, amarrado, mirando al padre, lloroso, me imagino. El padre igual, y ya con el cuchillo. ¿Pero qué pasó? Dios probó la fe de Abraham. Él comprobó la fe de su siervo Abraham. Comprobó la obediencia. Y la comprobó hasta el último minuto. ¿Sí? Tú sabes que hay personas que no reciben la bendición del Señor porque desertan antes de tiempo. No esperan hasta el último minuto. La fe le flaqueó, la esperanza se le fue. ¿Sí? Golpea 3 veces para que... golpea el piso con la flecha, con el arco, golpéalo. Y golpeó solamente 3 veces. Y le dijo el profeta, si hubieras golpeado 5, nunca más ibas a tener a tus enemigos. Pero como lo hiciste 3, vas a coger la victoria, pero continuarán las guerras y las luchas. No esperamos el callo de Dios, no esperamos la promesa de Dios, no esperamos el tiempo de Dios, nos desesperamos, vamos, desertamos, hablamos, hacemos muchas cosas, y eso no agradó a Dios. Dios esperó hasta lo último para comprobar
la fe de su siervo. Pero después viene, dijimos que lo primero era la fe que probada, Dios ya lo probó, ya Dios probó la fe de Abraham, pero después viene el punto número 2, que es la fe demostrada. ¿Sí? Y aquí entonces viene a partir del versículo 11, que dice, versículos 11 y 12, aquí ya entonces viene a demostrar, ¿sí? La fe, dice, entonces el ángel de Jehová era Dios mismo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? El ángel de Jehová, Dios mismo, habló y ordenó no matar al muchacho. En el último momento, Dios es el Dios de las 11:59. Él siempre llega a tiempo. Pero, ¿qué pasó aquí? El propósito de la prueba se cumplió. Dios probó la fe de Abraham. Ya él sabía de la fe de Abraham. Ya él comprobó de su temor a Dios. Ya él dijo, este hombre va a ser un ejemplo para todos los demás que salgan de la descendencia de Isaac. ¿Sí? Versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová que Jireh. Ese es el Jehová que todos quieren, el proveedor, el que provee. Pero muchos quieren que Jehová le provea, pero sin probar su fe, sin probar su obediencia, sin probar su compromiso. Nosotros sí tenemos que demostrarle a Dios nuestro compromiso, nuestra fe, nuestro amor por Jesucristo. Como dice el versículo, Abraham alzó sus ojos y miró un carnero atrapado por sus cuernos. Cosa que, si ustedes se recuerdan, cuando lo leímos, no estaba ahí. Isaac le preguntó, ¿y dónde está el carnero? Porque me imagino que si hubiera estado ahí, Isaac le dijo, ah, mira, ahí está el carnero, lo que vamos a matar. Pero como no estaba, cosa que no estaba cuando llegó Isaac al monte. Pero su fe le dio para saber que era una intervención divina. Abraham dijo, ese es Dios que proveyó. Dios provee. En el momento más difícil de tu vida, Dios te puede proveer. Y ese es el propósito de Dios, proveer para sus hijos. ¿Sus hijos qué? Obedientes. Sus hijos que tienen fe en Él. Sus hijos que aman a su Hijo Jesucristo. Sus hijos que reciben a Jesucristo, lo obedecen, tienen compromisos con Él. Viven separados para Él. A esos Dios lo provee. ¿Sí? Ahora, una pregunta muy importante aquí. ¿Por qué no murió Isaac entonces? Lo dije al principio. ¿Se recuerdan cuando le dije que el monte Moriah está en el mismo lugar de Jerusalén donde fue crucificado Jesús? El sacrificio de Abraham en el monte Moriah anticipaba el sistema de sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué les parece? Donde el único que podría morir por nuestros pecados era Jesucristo. Jesús sí tuvo que morir. Isaac no. Dios no iba a proveer a Isaac. Isaac era un hombre igual. Era un humano igual. Y el único que puede perdonar pecado y morir por tus pecados es Dios, Jesucristo. ¿Sí? Pero sí abrió el camino
para por fe entonces poder recibir la bendición eterna. Escuchen esto que es importante. Isaac no podía morir. Era un hombre pecador, igual que todos nosotros. Pero la fe de su padre, y me imagino que hasta la del propio Isaac, abrió el camino para por esa fe poder recibir la salvación eterna del Cordero que sí iba a ser inmolado, iba a ser crucificado en la cruz del Calvario, y era Jesucristo. Por eso no murió Isaac. ¿Sí? Demostrada la fe. La fe ahí fue demostrada. Y después viene la número 3, que es la fe multiplicada. ¿Sí? Vamos a Génesis 26. Génesis 26, vamos a leer del 1 al 5. Mira esto. La fe multiplicada. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días, ¿de quién? De Abraham. ¿Sí? Hubo hambre en Abraham. Y las generaciones, según el legado que tú le vas dejando, esas generaciones van recibiendo ese legado. ¿Sí? Dice, déjame volver atrás, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué le dijo al padre? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Se recuerdan? ¿Qué le dijo a Isaac aquí? Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré, ahí está, la fe multiplicada. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán ¿qué? Benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, heme aquí, se recuerda que le decía, heme aquí Señor, aquí estoy. Oyó la voz del Señor, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso se le multiplicó la fe. ¿Sí? No porque decretó, no porque ató, no porque estableció, no porque dijo yo sí, no porque yo te pruebo, no porque yo... No. ¿Por qué fue? Porque obedeció. ¿Sí? Y ahí está la fe multiplicada. Lo que le sucedió al padre, el hijo también lo pasó, pero ya el hijo tenía el legado que le había dejado el padre para poder pasar lo que iba a pasar él. Por eso dice que años después, de haber vivido todo lo que vivió él en el monte Moriah, con su padre Abraham, ahora estamos hablando de Isaac, él mismo, su fe fue puesta a prueba por Dios. ¿Sí? Lo volvió a probar a Isaac, ahora lo prueba a Isaac. ¿Sí? ¿Mediante qué? Ahí lo dice, una hambruna. Había hambre en la tierra. ¿Sí? Ahora, recordemos que Dios le prometió algo a Abraham. ¿Sí? En Génesis 21:12. Ahí va. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Ahí viene la promesa. Porque en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la promesa? Una descendencia. ¿Por medio de quién? De su hijo Isaac. Y si tú preguntas ahora, bueno, ¿y por qué surgió la hambruna
en el tiempo de Isaac, la respuesta va a ser la misma. Dios le va a enseñar a Isaac a vivir como mismo vivió su padre. Lo mismo que su padre le delegó, va a hacer entonces Isaac y va a vivir solo dependiendo de Dios. En otras palabras, la hambruna de Isaac, que pasó a Isaac, era la prueba de fe para animarlo a crecer en su vida espiritual. El legado. Dejó Abraham un gran legado, ¿sí? ¿O no? Hermano, escucha, todo creyente necesita una hambruna en su vida. ¿No has pasado hambruna? ¿No has tenido anhelos frustrados? Ay, yo quiero esto, ay, y de buena primera no aparece. ¿Has pasado por situaciones duras? ¿O todo ha sido ahí, todo bueno? Todos necesitamos una hambruna en nuestra vida. Todos. ¿Y sabes qué? Dios mismo la va a poner. Y muchas veces tú, con la falta de conocimiento, sin conocer a Dios, dices, ay, pero ¿por qué Dios permite esto? No, es que Dios mismo es el que te está poniendo la hambruna, la prueba para probar tu fe, para probar tu lealtad a Dios, tu compromiso a Él, para que aprendas a depender solo de Él y no de las cosas de este mundo, porque es fácil depender cuando tienes dinero. Ay, yo amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios, no importa, pero tienes una cuenta bancaria y tienes comida y tienes una casa y tienes un carro y tienes esto y tienes lo otro, pero cuando no hay nada de eso, dependes de Él. O dice, ay, es que yo no sé por qué, es que si yo en el mundo estaba mejor. Oye, yo cada vez que escucho a alguien que dice, no, es que yo en el mundo estaba mejor antes de ser cristiano, hay que contar hasta 10. Hay que decir, bueno, pues vive para el mundo, ¿sí? Tenemos que depender de Él, por eso Dios nos manda la hambruna, las pruebas, las situaciones, los conflictos entre hermanos de la iglesia, para ver dónde está tu fe, dónde está tu confianza, si creciste espiritualmente o no creciste, para que dependas de Él solamente. Pero sigamos aquí, versículo 1, días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Pastor, hermano Jorge, usted será enviado a la ciudad de Estero a pastorear, pero tienes que dejar la tierra atrás y ir a habitar a una tierra que yo te diré, una tierra árida con muchas cosas difíciles. Pero ¿qué hizo Jorge? Yes sir, heme aquí, envíame a mí. Y como Jorge, hay muchos pastores que han tenido que dejar atrás sus comodidades, que han tenido que dejar atrás sus casas, su familia, todas las cosas que ya estaba acostumbrado por seguir a Dios, por seguir la voz de Dios. Entonces el pastor no se la lleva tan fácil. Un pastor, no estoy hablando de esto que te quitan las cosas. Un pastor. Dios lo conoce todo. Ya Dios dijo, Isaac está considerando virar para Egipto. Pero Egipto es el mundo. Y eso es peligroso, porque si tú consideras, cuando vienen las pruebas, o que, ay, ya no puedo más, ay, es que no cambia, ay, es que esto, ay, es que lo otro, mejor hago lo que él dice, hago lo que ella dice y vivo las cosas del mundo, pero yo amo a Dios. ¿Conoce a alguien así? Muchos. Por eso Dios le dijo, pero no vas a ir a Egipto, tú vas a ir a la tierra que yo te voy a decir, como le dijo el Padre.
¿Se recuerda? Obediencia. ¿Qué hizo Isaac? Yes, sir. Obediencia. Hay cosas que hay que dejar atrás para que Dios te permita seguir y puedas ver la tierra prometida. Por eso le dice que en versículos 3 y 4, habita como forastero. ¿Sabes lo que es un forastero? En esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre. Todo el mundo, ay, qué rico, que Dios me diga a mí que me va a dar todo esto. ¿Y el legado que te dejaron? ¿Sí? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Sí? Ahora, junto con esa orden que Dios le había dado, hubo promesas, que ahí las vemos. ¿Sí? Y las promesas eran, ¿por qué? Por el legado que su padre le había dejado, por lo que su padre había hecho en referencia a Dios. Abraham dejó el legado de fe a Isaac. Y ese, si tú te agarras de ese legado, tú también la tienes que tener. Porque la fe es de Dios. Dios nos puso a cada uno una medida de fe. Tú tienes que multiplicar esa fe. Pero esa fe va a ser probada. Pero esa fe tiene que ser demostrada en medio de la prueba, para que entonces pueda ser multiplicada en los demás. ¿Sí? Ahora, para concluir esta primera clase, esta número 3, esta clase número 3 el legado de fe, apunte esto. ¿Qué verdades prácticas nos ha dejado esta enseñanza o esta prueba que Abraham tuvo en su vida? ¿Sí? ¿Qué enseñanza nos dejó esta prueba de Abraham que tuvo en su vida? La prueba más dura que le pudo haber pasado a un ser humano. Número 1, para los que apuntan, la fe siempre tiene sus pruebas. Ay, pastor, ore por mí para fe. Ay, no ore nada. No ore nada. No ore nada. ¿Sí? Hay muchos que tú oras porque tengan fe en una prueba, pero cuando viene la prueba, no, eso tiene que ser demostrada, tiene que ser probada, tienes que tener fe. Dios te puso una medida de fe, pero tienes que creerlo tú. Yo puedo orar 80 millones de veces por ti, pero si tú no haces nada al respecto. Número 1, la fe siempre tiene sus pruebas. Ay, pero es que pruebas, yo no quiero pruebas. Ah, entonces ¿cómo va a ser probada tu fe? ¿Cómo tú sabes que un médico se graduó de medicina si no fue a la escuela y no le hicieron pruebas? Y te cuento, en la prueba del médico probablemente se le haya hasta muerto un enfermo. ¿Sí? No se curó. Pastor, ¿te ha pasado que has orado por las personas y no ha sido la voluntad de Dios que esa persona se curara? Pero no es tu culpa, pastor, es la voluntad de Dios. La fe siempre tiene sus pruebas. Escucha, el hecho de ser cristiano no significa que las pruebas estarán ausentes de ti. No, todos los días pasamos pruebas. ¿Quieres mucha fe? Bueno, entre más grande tu fe, más grande será la prueba. Porque la fe tiene que ser probada. Claro, eso no le gustó mucho, ¿verdad? Número 2, ¿qué aprendimos? La fe puede brillar a pesar de las pruebas. ¿Sí?
Si tú quitas, escucha esto, si tú quitas de esta experiencia que tuvo Abraham la prueba, entonces su fe no tiene ningún sentido, ningún significado, ¿verdad? Si no hay prueba, si no hay pedido de Dios a sacrificar a Isaac, bueno, entonces ¿para qué está la fe? ¿Verdad? Sí, ya, en definitiva, no hace falta. No. En medio de la prueba, su fe brilló. En medio de la prueba, tu fe va a ser probada a fin de que esa fe crezca y se desarrolle para bien. ¡Qué tremendo! ¿Sí? ¡Qué tremendo! Entonces la fe tiene sus pruebas, pero la fe puede brillar en medio de las pruebas. Y por último, número 3, la fe es para glorificar a Dios. No, yo tengo fe de que todo estero se convierte a Cristo. ¿Todo? Yo tengo fe de que todos los narcotraficantes se van a convertir, de que todos los homosexuales se van a convertir. Yo tengo fe de que voy a orar y el diablo se va a convertir. Yo tengo fe de que voy a orar y van a sacar a las personas del infierno. Por favor. La fe es para glorificar a Dios. ¿Sí? O si no, ¿qué vemos en esta historia? Esta historia de Abraham fue escrita con lágrimas, fue escrita con sangre, fue escrita con sacrificio, fue escrita con obediencia. Pero en medio de eso, Dios se glorificó. En medio de la prueba, Dios se glorificó. ¿Quién pecó, este o aquel, o sus padres? Ni él ni sus padres. Esto fue para glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? El haber triunfado sobre las pruebas a Abraham, eso le otorgó que el propio Dios diga, ese es mi amigo. Dios le llamó amigo a Abraham, ese es mi amigo. ¿Cree que hay otro grado más alto que Dios te diga, tú eres mi amigo? ¿Quieres ser amigo de Jesús? Sí podemos. Pero tenemos que demostrar la fe. Tenemos que ser probados. Tenemos que ser demostrados. Tenemos que glorificar a Dios en medio de la prueba. Y entonces, todas esas cosas al final hacen que la fe del otro, de tu hijo, de tu familiar, se multiplique. ¿Sí? Siempre que hagamos eso, confiamos en Dios, no importando la prueba, no importando lo que nos pida, confiando de que Dios es soberano, de que Dios es el Todopoderoso, de que Dios me ama, de que Dios es Dios. Entonces tu fe va a aumentar, tu fe va a crecer. Entonces vas a poder dejar un legado por medio de esa fe también, así como nos dejó Abraham. ¿Sí? Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta enseñanza de la fe. Ayúdanos, Señor, a tener más fe. Ayúdanos, Padre, a en medio de la prueba que nuestra fe no falte. Como le dijiste a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Y Pedro dijo, ¿y tú qué le dijiste? Que te zarandee, pero oré para que tu fe no falte. ¿Cuántos están dispuestos a que en medio de la prueba su fe no falte? Mi hermanos, va a haber pruebas. Pero oremos al Señor para que en medio de la prueba no nos falte la fe. Que podamos ser probados en medio de la prueba. Que nuestra fe se multiplique cuando pasemos la prueba. Que podamos demostrar en medio de la prueba que amamos a Dios, que confiamos en Dios, que creemos a Dios, que tenemos compromisos con Dios.
que Él es el Todopoderoso, que Él se va a glorificar en medio de la prueba. Oh Señor, ayúdanos a seguir la enseñanza correcta, la sana doctrina, para que nuestra fe no decaiga, porque por culpa de muchas falsas doctrinas, la fe de muchos ha decaído. Ayúdanos, Señor, por medio de la palabra, a ayudar a aquellos que se han decaído en la fe, para que vuelvan a levantarse y puedan volver a brillar y volver a confiar y volver a creer en ti y en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Te adoramos, te bendecimos y a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos, y hasta el próximo estudio bíblico. Dios los bendiga. Amén.